Santiago capítulo 3, y vamos a leer del 1 hasta el 8. Los versículos que en esta tarde vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor. Santiago 3 del 1 al 8. Se ha titulado La lengua. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, de donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros del cuerpo y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres de mar se doma, y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Eh? Damos gracias al Señor. Bendito Dios, Rey eterno, amado y santo de la gloria, te damos gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por esta tarde preciosa y esta nueva oportunidad de hoy, una vez más, poder estar reunidos en tu santa casa de oración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque nos concedes hoy, Señor, escuchar de tu palabra, recibir la luz de tu palabra para guiar nuestros pasos, Señor amado, para que no nos apartemos del camino, para que podamos practicar justicia y santidad conforme a tu santa voluntad. Señor, nos disponemos en esta hora y te rogamos, te pedimos, Señor, te imploramos que tengas misericordia de nosotros, Señor, dándonos sabiduría, discernimiento, retentiva, Padre de la gloria, para que lo que en esta tarde, Señor, con tu ayuda vamos a estudiar, Padre de la gloria, no se nos olvide, para que lo entendamos correctamente, para edificación, para bendición de nuestra vida espiritual. Reprendemos toda obra de la tiniebla, reprendemos todo espíritu contrario de error, de confusión, de herejía. Reprendemos en el nombre de Jesús, Señor amado, todo error del enemigo, Señor, y te pedimos, Padre de la gloria, que nos ayude, Señor, a velar, que nos ayudes a aprender correctamente, que nos concedas poner en práctica, Señor, tu palabra, para que te honremos, Señor, como tú deseas ser honrado. Te lo pido en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a darle al Señor este día gracias porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y vamos a aprovechar a estudiar uno de los pasajes tal vez más citado y conocido, uno de los que de alguna manera se han usado mucho para exhortar la iglesia, y tal vez todos nosotros en algún momento lo hemos también estado citando y usando. Santiago capítulo 3, el pasaje de la lengua. ¿A quién le ha estado hablando Santiago? Hasta el momento ya llevamos 2 capítulos completos, vamos a comenzar el tercero. ¿A quién le ha estado hablando Santiago hasta el momento en su carta? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me colabora con eso? Amén. Viene hablando a aquellos judíos, aquellas personas que juzgaban a los otros por su condición social, su pobreza. Amén. Vemos en el mensaje de Santiago una aclaratoria acerca de que no hay que tener como razón de juicio
cuando alguien se halle en prueba. De hecho, Santiago invita a tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero ¿a quién le ha estado hablando Santiago en concreto? No de quién, sino a quién. ¿Cuál ha sido el auditorio a quien Santiago le ha estado dedicando esas letras? Le estará Santiago hablando, leíamos en el versículo 1 que él decía a las 12 tribus dispersas de Israel. ¿Será que Santiago le ha estado hablando a las 12 tribus de Israel? ¿Ah? Exacto, la carta de Santiago va dirigida a la iglesia del Señor, y de hecho decíamos que Santiago no usa ningún, como en el caso de Hebreos, que sí vemos un lenguaje y una forma para los judíos. Santiago habla, como dice mi hermana Gloria, Santiago habla acerca de unos judíos que están enseñando ciertas cosas, pero el auditorio de Santiago, el público que Santiago le está escribiendo mayormente es la iglesia cristiana. Amén. ¿A qué parte de la iglesia le habrá estado hablando Santiago hasta el momento? Pablo, en algún momento, cuando empieza a escribir Corintios, vemos que Pablo le habla a los líderes de la iglesia. Y Pablo empieza a llamar, a exhortar a los líderes de la iglesia. Santiago, ¿a qué parte de la iglesia le habrá estado escribiendo hasta el momento estas palabras? Los primeros 2 capítulos. ¿A los líderes o al creyente común de la iglesia? Al cristiano simple, sencillo y corriente. Le ha estado alertando acerca de errores que cometían al mostrar preferencia por los ricos, por los antiguos, por los pudientes, y menosprecio por el pobre, por el que no iba con vestidos espléndidos. Y al parecer Santiago ha estado exhortando acerca de eso, y ha estado incluso hablando acerca de la naturaleza de la fe, y demostrando que las pruebas no necesariamente son juicios de Dios, sino que las pruebas muchas veces tienen la intención de poner en evidencia una fe verdadera. Hay una fe muerta, que es falsa, que no es capaz de llevarnos a salvación, y hay una fe verdadera. Y por eso pregunta, ¿podrá la fe de tal salvarle? ¿Podrá la fe de alguien que no muestra obras ser una fe verdadera, una fe viva, que lo lleve a salvación? ¿O alguien que tiene una fe que nunca evidencia obras tendrá la fe verdadera? No, Santiago dice, si no se ven obras al final del día, esa fe es una fe muerta. ¿Puede llevar a salvación? No lo creo, dice Santiago. Una fe muerta no es una fe real. La fe cristiana es una fe viva, que se pone en práctica. Así que la fe cristiana es una fe que muestra obras. ¿Por qué? Porque las obras son el fruto de una fe viva. ¿Podrá un árbol de mango estar vivo, sano, y llegar a la época de dar fruto y no dar fruto? ¿Por qué sí? En el caso sería árboles que no sean, algunos le dicen que son machos, o que todavía sean muy temprano para ellos dar fruto, pero cuando son en época de dar fruto, normalmente el árbol da fruto, porque esa es su naturaleza. Y si no da fruto, habrá que preguntarse, ¿o es que todavía no está en temporada? ¿O será que yo creo que es un árbol de mango y no es mango en verdad? ¿Será que yo creía hasta hoy que era mamón y es que parece mamón, pero no es mamón? ¿Cómo puedo yo salir de dudas y saber que ese árbol de verdad es un árbol de mango? Hermana Sonia.
hay temporadas que da más y otras da menos. Ajá. Pero hermano, sí hay macho y hay hembra que fue el que da. Hay árboles que se atribuye que son machos. Y hay matas de pachitas como la que nosotros tenemos, que cuando decimos que la vamos a cortar, le da por dar fruto. ¿Verdad? Y dice, no me corten que yo doy fruto. Y Santiago está tratando ese tema. Pero en el capítulo 3, Santiago eleva un poco el tono. Hasta el capítulo 2, Santiago le ha estado hablando a la iglesia y le ha estado diciendo a la iglesia, cuidado con eso, cuidado con creer que la pobreza es maldición, que estar en prueba es señal de que el juicio de Dios está sobre nosotros. Cuidado con creer que los ricos somos chéveres y somos a los que nos debemos asociar y que podemos descuidar al pobre y al menesteroso. Cuidado si creemos una fe que nos lleva a festejar con el rico sus victorias y a ver con menosprecio la necesidad del pobre. Recuerda, decía Santiago, tú quieres saber cómo hay una verdadera fe. Si tú ves a un hermano rico celebrando y no corre a celebrar su victoria, no. Santiago dice, una verdadera fe ve a su hermano tener necesidad y no es capaz de decirle, ve con Dios, y no ayudarle. El que tiene la fe de Cristo ve a su hermano tener necesidad y es movido a ayudar, a asociarse con el pobre, con el huérfano, con el extranjero, con el menesteroso. El cristiano por naturaleza se va a inclinar al más necesitado, porque Dios muestra su misericordia cuando somos menos, cuando somos los débiles, cuando en algún momento parecemos lo vil y menospreciado del mundo. Dios muestra su gran misericordia eligiendo a lo vil y menospreciado sobre lo que se cree exaltado del mundo. Hasta ahora Santiago ha estado hablando al común, al cristiano común y corriente, y le ha estado aclarando el tema, pero en el capítulo 3 Santiago hace un pequeño cambio. Ya va a dejar de hablarle al que está prestando oído, al que está escuchando y tal vez recibiendo la enseñanza, al que trae sus errores del judaísmo. ¿Sabe? A veces hay personas a la iglesia y llegan trayendo algunos errores de formación familiar o lo que en su antigua manera de creencia habían recibido y todavía conservan algo de su antigua formación. Pero Santiago va a acusar a algunos que dentro de la iglesia del Señor han estado fomentando estas malas enseñanzas. Santiago dice, no es solamente una fe que están trayendo heredada del judaísmo, del mundo. El problema radica en que entre ustedes hay algunos que se la dan de maestro. Y ahora Santiago en este capítulo apunta en los primeros versículos en especial a aquellos que se la dan de maestro, que han estado enseñando como de parte de Dios cosas que no son de Dios. ¿Por qué podemos afirmar eso? ¿Cómo comienza el capítulo 3? Amado hermano, usted tiene un maestro que se está equivocando. Usted tiene un maestro en la iglesia que está cometiendo errores a la hora de enseñar. ¿Cómo lo exhorta usted? ¿Cómo comienza usted a llamar la atención de un maestro que A, B o C se ha estado equivocando un poco en la enseñanza? ¿Cómo comenzaría usted a exhortarlo? Con amor. Pero ¿cómo le diría esas palabras? ¿Qué le diría? ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo lo llamaría usted a él? ¿Cómo lo llamaría a él? ¿Cómo se dirige usted a él? ¿Cómo lo haría usted, hermana Medio? ¿Cómo se dirige usted a un maestro que se está equivocando? No, hermano, perdón, se lo voy a poner mucho más sencillo, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Si hay un maestro que se está equivocando, usted le dice, querido maestro.
¿Sí o no? O amado maestro, o maestro, usted me va a disculpar. Pero Pablo no hace esto. Pablo no lo reconoce como maestro. Santiago, perdón, gracias. Santiago no lo reconoce como maestro. Santiago lo llama, ¿cómo lo llama? Santiago es tan bueno que lo llama, por lo menos, hermano. Hermanos míos, hermano, tú que estás enseñando ya va, hermano, ya va. No te hagas el maestro. ¿Quién te puso a ti de maestro? ¿Quién te puso de maestro? No os hagáis maestro. Santiago no lo reconoce como maestro. Santiago no lo reconoce ni siquiera como malos maestros. Santiago los está bajando de la nube y le está diciendo, ustedes son hermanos, pero no maestros. No os hagáis maestro. No está diciendo maestro. El caso de, vamos a ver a Pablo, tanto que hablamos de Pablo. 1 Corintios 3:10, que hermano me ayuda por allí. Dice así la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. El caso de Pablo lo ilustra como una construcción y Pablo dice, hey, yo soy el maestro de obra. Yo soy el maestro de obra y yo tengo los planos de parte del Señor. Dios me reveló cómo es el Evangelio. Así que yo puse fundamento a esta iglesia. Ustedes, los que están edificando después de mí, miren bien cómo están edificando. Pablo en algún momento lo llama líderes, lo llama ministros, pero Santiago les está preguntando a estos quién los nombró maestros. Porque tal vez venían con un título en el mundo, pero ese título en el mundo no aplica inmediatamente a la iglesia del Señor. En el mundo pudieron haber sido una cosa. Hoy estamos viendo una iglesia que si alguien en el mundo es sacerdote de Satanás, automáticamente al convertirse en cristiano pasa a ser un cristiano de alto rango. ¿Por qué? Porque si este en el mundo era un brujo de alto nivel, al convertirse al Señor inmediatamente no es un cristiano cualquiera, es un cristiano de alto rango. ¿Quién? ¿Quién lo nombró? Así que Santiago, por un lado, les reconoce como maestro. También Santiago dice algo preocupante. ¿Cuántos eran estos que andaban enseñando mal dentro de la iglesia? ¿Con cuántos estaba lidiando Santiago que estaban enseñando mal el Evangelio? ¿Cuántos cree usted? Ana Sonia. O sea, que estos que estaban enseñando ahí no eran maestros. No era maestro. Estaban haciendo, o sea, que se hacían maestros, pero no estaban enseñando lo que ahora. Estaban ocupando el oficio de maestro sin ser maestro, porque él está diciendo, no os hagáis maestros. No hagáis. Son ustedes los que se están haciendo maestros. Dios no los ha llamado a ustedes a ser maestros. Recordamos qué es ser maestro en la iglesia cristiana. ¿Ah? El que da la enseñanza, pero ¿qué es eso? Un ministerio. No es una actividad, ¿sabes? No es una actividad de culto. No es, ¿a quién vamos a nombrar maestro en esta noche? Vamos a poner a alguien de maestro. En la iglesia del Señor, el ser maestro es un ministerio. Significa que para ser ministro debe ser llamado del Señor. Pregunta de Santiago, ¿y ustedes quién nos llamó? ¿Se están llamando ustedes mismos?
se están autonombrando como lo hizo Napoleón y como lo han hecho algunos en la historia, están levantando ustedes mismos la mano derecha y se están llamando a ser maestros. Se están autojuramentando maestros, porque eso no es así. En la iglesia del Señor, el maestro es llamado, es un ministro. Y a ustedes, ¿quién los llamó? ¿A cuántos les está hablando Santiago? ¿Cuántos cree usted? ¿Habrá una pista para saber con cuántos estaba lidiando Santiago? La cantidad que había ahí, que no hablo también, No, pero si usted lee el versículo, allí está. Ahí aparece una frase que nos da la pista de con cuántos está lidiando Santiago. Muchos. No os hagáis maestros. ¿Con cuántos estoy hablando? Muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen clara la enseñanza para que dirijan ustedes su propia vida. Por lo tanto, todavía están algunos hasta en condenación. ¿Qué diferencia hay entre alguien que vive mal el Evangelio y alguien que enseña mal el Evangelio? ¿Será igual? ¿Será igual yo cometer errores en mi vida personal a yo enseñar a otros que esos errores están bien? ¿Cuál estará en mayor gravedad? Mateo 18:7. Hermanas Neil. Amén. Así que el Señor dice, ay de los que están tropezando. Qué triste que tropiecen, porque, ¿saben? Estas cosas van a pasar. Es normal que pasen. Lamentablemente pasan. Pero Él pone un énfasis en un ay que es peor que tropezar. Él dice, ¿sabe qué triste, qué mal que esté tropezando? Ay del mundo por los tropiezos. No dice, los tropiezos no son nada. No dice, ay de los tropiezos. Pero un ay más lamentable por aquel por quien vienen los tropiezos. Ay del que está pecando, pero doble ay por aquel que está enseñando que el pecado no es nada. Es mucho peor enseñar a otros que el pecado está bien que simplemente pecar. Si tú pecas, estás tropezando. Si enseñas a otro a pecar, estás siendo tropiezo para otro. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Amado hermano, a veces en la iglesia del Señor, el enseñar es tomado como un derecho. A veces nos volvemos tan humanistas en la iglesia del Señor que decimos, la enseñanza debería turnearse. Hoy enseñas tú, mañana enseño yo. Hoy enseñaste lo que tú crees, mañana yo tengo el derecho de enseñar lo que yo creo. Y nos turneamos y todos felices. Pero esa concepción está muy lejos de ser la concepción que el Señor nos da en su palabra. En la iglesia del Señor, el maestro no está llamado a enseñar lo que él supone que es bueno. Está llamado a ser buen obrero que traza, que divide bien la palabra. Y la palabra de verdad. Así que no cualquiera en la iglesia del Señor califica como maestro. No cualquiera que logre hablar y despertar interés. No cualquiera que haga erizar los vellitos del brazo derecho. No cualquiera que hable en lengua. No cualquiera que diga tener unción. No cualquiera que se aprenda 5 palabras en hebreo. No cualquiera que vaya al diccionario griego y empiece a hablar del Strong. No cualquiera que pasó por el instituto por el simple hecho de pasar por el instituto. No cualquiera que ya tiene 5 años. No cualquiera que diga que vio un ángel. Sino el maestro en la casa de Dios es
el que Dios ha puesto a enseñar. ¿Cómo sabemos que Dios lo puso a enseñar? ¿Cómo podemos saber que el maestro que estamos escuchando es alguien a quien Dios puso a enseñar? Porque habla la palabra, habla bien la palabra de verdad. Lo que enseña se alinea con la palabra. Entonces ya hoy escuché al hermano fulano y me enseñó bien por la palabra, pero mañana le toco al hermano sultano y aunque él no le guste enseñar la palabra, él me habla de él me habla de lo que él cree, él me cuenta de sus sueños, de sus experiencias, pero él también tiene derecho a enseñar porque le llegó el turno a enseñar. ¿Podríamos manejar? ¿Está bien que la iglesia del Señor se maneje así? No, pero el mundo sí se maneja de esa manera. Por lo menos en la época del Señor existía el Sanedrín, y aunque ellos tenían doctrinas muy diferentes y no se llevaban para nada bien entre ellos, por la paz de la sociedad en Israel, habían llegado a un acuerdo de que unos años gobernaban uno y otros años gobernaban otro. Y en esa, hoy me toca a mí y mañana te toca a ti, ellos habían logrado una especie de estabilidad, gobernabilidad en Israel. Pero ¿en qué parte del Antiguo Testamento decía que eso se podía hacer así? ¿En qué parte del Antiguo Testamento el sumo sacerdote que Dios llamaba podía negociar el sacerdocio para tener entre ellos paz? El sumo sacerdote era un hombre llamado por Dios que debía entregar cuenta a Dios y debía ser celoso de lo que enseñaba para Dios, y no debía ser un hombre que había conciliado. Para este año enseño yo y el año que viene enseñas tú. Santiago Santiago comienza preguntándole, yo sé que estoy lidiando con algo que está siendo enseñado en la iglesia. Yo sé que estas cosas que los ha llevado a aliarse con los ricos y mostrar preferencia para el rico, que ustedes no pueden ver que viene un hombre con vestidura espléndida y con anillos, porque corren a buscarle los primeros asientos. Yo sé que estas cosas no están siendo espontáneas, estas cosas no están ocurriendo porque ustedes trajeron eso de allá afuera. Yo sé que a ustedes hay maestros que le están enseñando esas cosas, pero ¿quién llamó a esos maestros? ¿Quién los nombró? ¿Cuándo los nombraron? Y ahora va a esos maestros y les pregunta, saben, y les advierte, no se hagan maestros muchos de ustedes. Así que el tema de Santiago, no está hablando Santiago de la lengua por la lengua. El tema de Santiago en sí no es la lengua para que exhortar a los hermanos que tengan cuidado como están dándole gusto a las sin hueso. Santiago está hablando de un mal uso de la lengua que algunos llamados maestros estaban haciendo dentro de la iglesia del Señor. Él está llamando a reflexión a algunos que se hacían llamar maestros sin ser llamados maestros de parte de Dios y estaban trayendo mucho daño dentro de la iglesia. Él empieza a advertir que sus palabras no van a ser ahora para el común. Él comienza unas palabras de exhortación para un grupo de hermanos que se la están dando de maestros. Ya no solo le está hablando al hermano común y corriente, Santiago está enfilando su exhortación a aquellos que se están vistiendo de rabinos y vistiéndose de ministros y llamándose ungidos y diciendo yo soñé y Dios me ungió y mire cómo Dios me respalda. Y a eso Santiago les está diciendo, ¿quién los puso a ustedes a dirigir la iglesia? ¿Cuándo? Aquí hay unas palabras, hermano, que quisiera aprovechar a mencionarles. Yo nunca critico la traducción de la Biblia Reina Valera que nosotros usamos, pero aquí voy a preferir elegir unos sinónimos, porque creo que las palabras que se usaron no son a veces las que mejor nos ayudan a entender. Hay unos sinónimos, y digo la palabra original, que nos ayuda un poco a entender. Por ejemplo, el verso 2, muy mal usado, muy mal interpretado. ¿Cómo dice el verso 2? ¿Qué más me ayuda por allí?
Ajá, léame lo completo. Porque todos ofendemos muchas veces. Ajá. Si alguno no ofende palabra, este es perfecto, capaz también de refrenar todo lo demás. ¿Algún hermano le han citado alguna vez este pasaje? ¿Y como para qué le citaron este pasaje? Como que nadie es perfecto. Nadie es algo perfecto, dice la Biblia. ¿Cuándo alguien cita este pasaje normalmente? Cuando comete una imprudencia. Es más, se cita con mucha frescura, porque es hasta sabroso decir: ay, hermano, sé que te ofendí, pero te tengo una noticia. Es que estoy excusado desde la eternidad pasada. Tranquilo, no te molestes conmigo, porque al final de cuentas, dice Santiago, todos ofendemos. ¿Y sabe quién es el único que es capaz, debería molestarse si lo ofenden? El que sea perfecto. Tú eres perfecto, ¿verdad que no? Entonces pásame la ofensa que te di. De hecho, el que lo usa ahí no está mostrando arrepentimiento, está simplemente usando este pasaje para justificarse, diciendo: ya Santiago de antemano me dio el versículo de justificación cuando se me salga alguna ofensa sin querer por aquí. Como dice aquel personaje famoso, sin querer queriendo. Ya Santiago me dio las respuestas cuando yo ofenda a alguien sin querer queriendo. Pero no, mala noticia, no tiene nada que ver conmigo. La palabra ofensa, en este caso, viene de una palabra griega que tiene más que ver con... ¿Cuál era la palabra? Ayúdenme a recordar. Cuando alguien está caminando y está por tropezar, por traspié. ¿Cómo se le llama también el traspié? Sinónimo de traspié. Puede ser tropezón, pero no es tanto tropezón. Es cuando usted pierde el ritmo del caminar, da un traspié. Es que hay una palabra que más se me olvida. Cuando usted está caminando y equivoca el paso, se da un traspié. En este caso, la ofensa es un error. Nos equivocamos al caminar. Hermana Gloria. Digo yo, ¿no? Y aquí en Hechos capítulo 15, Amén. está clarito. Porque el apóstol Pablo tuvo una discusión muy pequeña, con algunos que salían de Judea y enseñaban a los hermanos y visitaban a la iglesia a la que estaban fundando y les decían: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí empezaron a introducir la enseñanza que no era. Se está dando Ya desde la iglesia primitiva habían esas contiendas con el judaísmo. Sí, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ellos creían que habían creído, pero lo que estaban haciendo era llevándolos a la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo se opuso, se levantó, porque más a todos los que le recibieron, los que tenían su nombre, dio potestad de Hijo de Dios. Dijo: en ningún momento Dios tiene que venir a la ley, porque en ella nació por celo. Entonces aquí Santiago dice: ¿de dónde vienen los pechos? Los celos. Ellos sentían celos porque se convertían día a día, cantidades venían a los pies de Cristo. Yo veía que estaban siendo desplazados, que en vez de venir al judaísmo, y yo empeñados en llevar a los nuevos creyentes al judaísmo. Amén. Que para mí se levantaron los falsos maestros. Amén. Entonces, esta palabra ofensa tiene más que ver con errar, con trastabillar, con que en algún momento, no tanto como que tropezamos, porque cuando tropezamos es que encontramos un objeto con que chocamos, ¿no? Sino que al caminar perdemos el pie y somos normalmente
no se me olvida esa palabra en particular, pero tiene que ver con dar un mal paso. Errar dando un paso equivocado, ¿no? Erramos al caminar. Ese error de dar un traspié es el que Santiago dice ofensa. Todos nos equivocamos. Hermano, ¿a quién le acaba de llamar Santiago la atención? A los que se la dan de maestro. ¿Y por qué Santiago le está diciendo, hermano, tengan cuidado, no se la den de maestro? Porque es muy fácil cometer errores. Pero si yo cometo un error, yo en mi vida personal, el error es pequeño. Pero si yo me la doy de maestro y cometo un error y enseño ese error, el error es grande. Es lo que Pablo le decía a los corintios: cuidado como cada quien sobreedifica. Cuidado con lo que ustedes están enseñando. Y de hecho en el caso de Pablo va más allá, y es donde él dice: porque si algunos a la hora de edificar perjudican la iglesia del Señor, dañan la iglesia del Señor, el que destruya la iglesia del Señor va a recibir juicio de parte del Señor. Santiago va en la misma dirección y está diciendo: hermanos, no se hagan maestros, sobre todo ustedes que están apenas comenzando. Es muy fácil equivocarse al comenzar. Cuando usted está comenzando, cuando usted está aprendiendo, es muy fácil que usted crea que ya entendió bien y termine enseñando algo que no está bien, porque usted cree que ya entendió lo que todavía no ha entendido bien. Así que Santiago hace una advertencia amorosa y le dice: no ocupen el lugar de maestros cuando Dios no los ha llamado, cuando todavía no están preparados, porque es muy fácil equivocarse y es alto el precio por equivocarse en la enseñanza en la iglesia del Señor. No se puede tomar como cualquier cosa. Santiago no está diciendo es cualquier cosa equivocarse. Santiago está diciendo es muy delicado equivocarse. Él está tomando una advertencia, él no está justificando a nadie, él está advirtiendo. Lo que pasa es que hay una segunda palabra que termina también de causar confusión por la palabra que se escogió, y pareciera que Santiago al final de cuentas sí está justificando. Yo escuché un pequeño chiste en estos días, que lo voy a aprovechar a usar, y un chiste cruel de un hombre que se consigue a su amigo y le dice: oye, ¿por fin te operaste? Y el amigo dice: yo no me operé nada, al final me salí de la operación. Y el hombre dice: ¿pero por qué? Si ya tú estabas listo. Tú te hiciste un poco de examen, estaba ya, que yo sabía que tú estabas listo para ser operado. Y dice: no, yo estaba en el pabellón, ya yo estaba en la sala. ¿Y qué pasó? Y dice: no, entró la enfermera y empezó a decir: oye, deja la tembladera, yo sé que es tu primera operación, pero tranquilo, confía, no ha pasado nada. Y no, pero es que cuando a mí me operaron yo también estaba nervioso. Y él dice: no, pero el problema es que no me lo decía a mí, se lo decía al cirujano. Se lo decía al cirujano, entonces yo me salí de allí. Es muy fácil equivocarse cuando uno está comenzando. Así que Santiago está hablando de esa facilidad de cometer error y de lo grave que sería cometer un error. Pero hay un grupo o hay un tipo de cristiano que Santiago dice le es mucho más difícil cometer el error. Y a este cristiano en particular, que Santiago está poniendo como ejemplo para que prácticamente no se equivoca, es el varón. Perfecto. ¿Quién es varón perfecto? Según Santiago, ¿quién es el varón perfecto aquí? ¿Quién es ese cristiano que Santiago está llamando aquí varón perfecto? Si usted va al original, le da mucho más fácil entender que Santiago está hablando de un varón maduro en el Señor. Una persona que ya tiene el carácter formado
una persona que ya tiene el conocimiento de Dios claro, y a esta persona que ya llegó a una madurez, se desarrolló en el Señor, ya tiene un caminar en el Señor, ya conoce el andar de Dios, a este varón le es fácil evitar los errores. Por lo tanto, refrena su lengua, no dice cualquier tontería. Usted no va a escuchar a un cristiano maduro en el Señor, que realmente esté bien formado en el Señor, a que salga a decir que se ponga sal en el ombligo. Usted vería a un hermano bien formado en el Señor, con conocimiento de la palabra del Señor, un hermano que ha entendido el mensaje del Evangelio. Usted lo visualiza un día aquí parándose diciendo: hermano, acabo de aprender que la sal tiene un poder mágico, póngase sal en el ombligo. Usted vería un varón de Dios enseñando esas cosas. Ajá. Pero ¿sabe quién sí es fácil que usted escuche enseñando algo como eso? A un cristiano inmaduro, a un cristiano que todavía no tiene el conocimiento, un cristiano que está buscando qué enseñar, un cristiano que quiere sorprender, un cristiano que quiere innovar, un cristiano que escucha cualquier cosa y la repite como el loro porque no se ha tomado la tarea de saber qué consecuencia trae esa enseñanza a la iglesia del Señor. Así que Santiago le está llamando a hermanos que están enseñando cosas contrarias al Evangelio porque todavía no tienen madurez en el Señor. Y a esos hermanos Santiago le está diciendo: ¡hey! No se hagan maestros, porque primero, tal vez no es el tiempo para que ustedes sean maestros. Segundo, tal vez ustedes no han sido llamados a ser maestros. Tercero, es muy fácil equivocarse si uno no es maduro en el Señor. Pero si uno es maduro, puede escuchar algunas locuras, pero esa madurez en el Señor lo va a llevar a que no corra a decir esas locuras. Es capaz de refrenar su lengua. Y no solo su lengua, todo su cuerpo. Un cristiano maduro, realmente, si es maduro en el Señor, es un cristiano de testimonio. Él no se deja llevar por la lengua, él no se deja llevar por los ojos, él no se deja llevar por las manos, él no sale corriendo a meter el pie en cualquier lugar. Es una persona madura en el Señor, que ha sido formada en la palabra del Señor. Esa palabra de Dios guía todo su cuerpo. No solo es prudente para hablar, es prudente para actuar. Es capaz de sentarse a escuchar antes de salir a hablar, porque ha sido formado. Ese varón perfecto, vaya usted al original y va a entender que es una persona que ya se desarrolló en el tiempo, ya está. Se le llama perfecto porque en cuanto al tiempo, ya llegó al tiempo de madurez. No es una persona perfecta que no peca. No lo está diciendo así Santiago, no lo está poniendo de esa forma. Santiago no le está diciendo: tomemos con ligereza la falta porque al final todos fallamos. Santiago no en ningún momento está minimizando la falla. Santiago está alertando acerca de la falla y está diciendo: un maestro debería ser alguien que ya es maduro en el Señor. ¿Sabe cuando se llaman creo que es a los diáconos? Se dice una de las condiciones para el diaconado, que no sea un neófito, un recién convertido, no puede ser un nuevo en el Señor. Ay, ¿qué traigo yo para transformar la iglesia del Señor? Yo quiero revolucionar la iglesia del Señor. Yo quiero traer un avivamiento a la iglesia del Señor. Y encontré la pócima de la sal con vinagre y con eso voy a transformar la iglesia del Señor. Un neófito puede hacer eso. Un cristiano maduro dice: yo no me como esa pifia del diablo. Si me lo hubiera puesto comenzando, tal vez, sí, porque todos comenzando somos inmaduros. Y ese deseo de traer cosas a la iglesia y avivamiento nos puede llevar a ser ligeros. Pero cuando alguien ha alcanzado madurez, no trata de impresionar.
se preocupa por traer lo correcto. Amén, Gloria. Yo digo que ahí se cumple la palabra que dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Un cristiano maduro ha sido iluminado por la palabra del Señor. Tiene conocimiento de la palabra, sabe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es prudente. Va a la iglesia, predica la palabra, enseña. Y no tiene la mente lo que le está enseñando, cualquiera viene como es. Amén. Ana Jacqueline. Yo estaba buscando ese pasaje, hermano, pero a veces me venía la palabra prosémito, no es Neófito. pero hermano, sabe que ese versículo 2 que leyó la hermana Neiva, en verdad que yo nunca lo había visto de esta forma, porque siempre uno se lo citan a uno es solito, lo sacan. Lo que se llama sacar de contexto. Entonces se lo dice no así, pero viéndolo así como usted lo está explicando, en su contexto, está hablando de un maestro, ¿no? Y que tiene que estar verdaderamente maduro, no lo había escuchado de esa manera, ¿no? Y qué bueno que uno aprende todo el tiempo de la palabra del Señor. Amén. Entonces, una de las palabras que nos ayuda a confundirnos a veces es cómo aquí se usa la palabra ofensa, cuando la ofensa aquí es un error, un traspié, es un tropiezo al caminar, es un paso mal dado, traspié. Y otra cosa, hermano, que el error que pueda cometer un maestro es un error que se va a repetir. Se va a multiplicar. Se multiplica, entonces es más grave la cosa. Es exactamente lo que Santiago dice que la lengua como un fuego produce. Porque la lengua es una pequeña llama que es capaz de encender cuán grande bosque, porque es multiplicadora, porque se transmite. Por eso Santiago está hablando de aquellos maestros que no solo están cometiendo un error porque están creyendo mal, que tienen un mal concepto, sino que se dan el lujo de transmitir ese error a otro, de compartir ese error a otro, y ya le tenían la iglesia a Santiago encendida en el error. Ya Santiago veía a la iglesia contaminada, por eso dice, yo sé que los maestros no son pocos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ya Santiago había escuchado de que esta enseñanza no era compartida por 2 o 3, sino que ya era una enseñanza que era popular en la iglesia. Santiago decía, hay que ser humilde, y por allá otros decían, yo soy próspero, bendecido, yo soy sano, yo soy cabeza y no cola, y lo declaro. Y Santiago decía, ¿en qué momento yo dije esa enseñanza? ¿En qué momento aquí se compartió eso? Pero ¿por qué hay tantos respondiendo de la misma manera? ¿Por qué hay tantos respondiendo que de victoria en victoria para la gloria de Jehová Dios? Como si el hecho de andar en victoria es lo que me hace cristiano. ¿Por qué Santiago ve que los diáconos de la iglesia o los hermanos de la iglesia corren, no 2 o 3, sino un buen número, a atender gloriosamente al rico? Y cómo la iglesia veía el menosprecio con el pobre, y la iglesia no se sentía menospreciada, ofendida por eso. Santiago ve que la iglesia está encendida en el error. Se la han contaminado con la lengua de no pocos maestros que estaban transmitiendo ese tipo de mensaje. El rico es próspero porque tiene la bendición de Dios. El pobre es pobre porque está en maldición. Vamos con el tercero. ¿Quién me colabora con el tercero y cuarto? 3 y 4. Amén. Amén. Esa es la palabra del Señor. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su pueblo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna guía. Amén. Aquí vemos que Santiago le está reconociendo el poder de influencia que tenía en la lengua a nivel personal
y a nivel colectivo. La lengua va a dirigir la vida de la persona. ¿Usted no ha escuchado el dicho que dice: soy esclavo de lo que digo y amo de lo que callo? Porque cuando la Biblia nos dice que tengamos cuidado con la boca, porque nos atamos con las palabras que salen de nuestra boca, es que nos comprometemos. Cuando usted critica, cuando usted señala, cuando usted murmura, luego usted con hechos tiene que refrendar lo que habló en privado. ¿Usted no ha visto a alguien que de repente está muy chévere con usted, muy bien con usted, muy amoroso, y de repente de un día a otro cambió? Y después de no se entera que esa persona que cambió de la noche a la mañana es que comió de una conversación donde habló mal de usted, y después de hablar mal de usted, aunque usted no le ha hecho nada, aunque ella realmente no siente nada, como dijo cosas, ahora tiene que demostrarlas con hechos. Vamos a ver. Hay un pasaje que dijo, creo que el mismo Señor Jesucristo, yo sé que tenemos uno de los evangelios, dice que por nuestras palabras seremos juzgados o por nuestras palabras seremos condenados. En cierto modo, sí, es así. Pero no se línea totalmente, pero sí tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Hay personas que su conducta ha sido cambiada por las conversaciones que está teniendo. Están siendo esclavos y víctimas de su propia lengua. ¿He escuchado que la lengua es castigo del cuerpo? Exacto. Entonces hay personas, Santiago le dice, ¿por qué la iglesia está actuando mal? ¿Por qué yo acabo de condenar, dice Santiago, a que se ve un rico en la iglesia y se la atiende como rey y se menosprecia al pobre? ¿Por qué estamos viendo estas cosas en la iglesia? Porque se ha estado comiendo y se ha estado compartiendo cosas en privado que están dirigiendo a la iglesia. A la iglesia la están dirigiendo algunos en conversaciones privadas. Para ellos, Santiago les dijo, les recomiendo, no se sigan haciendo los maestros, porque lo que les viene es condenación. Y no poca, sino mayor condenación. Estamos en el culto, se está enseñando, y amén, gloria a Dios, que bueno, habla Jehová, pero se va a la casa y se dice, como se dijo en la iglesia, así no es. Porque yo escuché al pastor de un pastor que enseñaba que la sal, eso sí es tremendo, que enseñaba que la declaración positiva transforma vidas. Pero, pobrecito nuestro pastor, vamos a dejarlo que él siga en su corriente. Pero, amado hermano, te comparto la verdad de las verdades. Ese hermano está dirigiendo su vida con su propia lengua y está afectando la vida de otros. Vamos a ver un caso parecido. Gálatas 2, del 11 al 14. Amén. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Amén. Vemos un caso bíblico en el cual el apóstol Pedro había visto y había cambiado su manera de comportarse porque habían llegado unos judíos. Unos judíos habían llegado y desde el momento en que los judíos llegaron, él cambió su manera de comportarse con los gentiles al punto que no volvió a comer con los gentiles. Pregunta, ¿por qué habrá hecho Pedro esto? ¿Cómo
¿cómo se enteró Pedro que era para los judíos cristianos mal visto que él se juntara con los gentiles cristianos? En la mente él tuvo aquella experiencia. No, ahí el Señor le aclaró de que los gentiles... Pero ¿por qué luego que Dios le mostró que el gentil era aceptable delante de él, ahora Pedro empieza a menospreciar y a despreciar al hermano gentil? ¿Por qué? Claro, no tener problemas con Pero ¿cómo se enteró que podía tener problemas? él no estuvo en la reunión que tuvieron cuando estaba Santiago. Él estuvo y él escuchó que no se podía inquietar a los gentiles a guardar la ley. Eso se dijo en la iglesia. Entonces, ¿por qué Pedro está cambiando? ¿Cómo lo movieron? Porque no solo los judíos llegaron, sino que conversaron con él. Y luego de él hacerse copartícipe, ahora lo que él habló en privado, lo tenía que practicar en público. Lo empezó a practicar en público. Lo que se dice en privado después se va a decir en las azoteas, se va a evidenciar. Todo lo que se hace en privado luego se ve en público. Luego se ve en público. Así que a esto Santiago le dice, ten cuidado con lo que estás hablando en privado, porque comienzas hablándolo en privado, pero luego terminas practicándolo a la luz de todo. Se lo dijeron de la peor manera a David. A David le dijeron, tú ofendiste a Dios en privado y pecaste en privado, pero lo que tú hiciste en privado te lo van a hacer aquí, en público. En este caso Santiago lo dice acerca de la lengua. La lengua nos hace decir cosas a veces con temor en privado, cosas que no nos atrevemos a primera vista, en primer momento, a hacer en público, pero una vez empezamos a conversarlo, la lengua nos va arrastrando hasta que lo que dijimos tenemos que practicarlo, porque nos comprometimos con nuestras palabras. Por eso es que la lengua es como un pequeño timón que luego dirige el cambio de nuestras vidas. No, hermano, yo no me voy a parar a discutir lo que el pastor dice, porque eso yo aquí entre nos, sin que él se entere, hermano, porque yo lo respeto mucho, sin que él se entere, aquí entre nos. Aquí entre nos hay alguien que está escuchando esa conversación. Aquí entre nos, no importa en cuán callado tú lo hagas, en algún momento, si lo estás expresando, lo vas a tener que practicar. Porque no sé si usted ha estado, pero hay momentos donde alguien se prepara a otro y dice, ¡hey, tú que estás calladito! Tú me lo dijiste a mí en privado. Y lo usaste en público. Y lo avergüenza. Santiago dice, tengan cuidado, porque las malas enseñanzas que se están viendo en la iglesia no se han dado en la iglesia. No oficialmente, pero yo sé que han habido lenguas por allí transmitiendo esas enseñanzas. A esas lenguas les estoy hablando. Amén. En ese caso es el trasfondo. Por eso Santiago está diciendo, la iglesia está así, no porque se ha enseñado mal, no porque se le ha dirigido mal, sino que simplemente hay malas lenguas hablando, y ya comenzó a exhortar al oído del creyente. Él comenzó los primeros versículos hablándole al creyente que prestaba oído, pero ahora él va a la raíz del mal. Aquellos que se la están dando de maestro y están trayendo esas enseñanzas como de parte de Dios. No os hagáis maestros. Ni siquiera Santiago es tan diplomático a decirle, todavía no ha llegado el tiempo de Dios para que sea maestro. No, Santiago dice, no tiempo de Dios, no nada. ¿Quién te puso a ti? No te hagas. Esto no es de hacerse, esto no es de montarse, esto no es de imponerse. Esto es de que Dios llama. Y que cuando Dios llama, tú deberías estar preparado, ser maduro en el Señor
para que no estés ofendiendo, para que no estés errando, y mucho menos errando públicamente, porque sabe que es malo cuando usted da una enseñanza en público y luego usted se entera que lo que usted enseñó está completamente mal a los ojos de la palabra. Así que Santiago dice, es tiempo de que ustedes más bien maduren para que el día que Dios les ponga, ustedes sean un varón perfecto, varones maduros, que no estén ofendiendo, que no estén errando, que no se estén parando a decir herejías o ridiculeces, como hoy en día estamos escuchando, personas que están diciendo barbaridades desde el púlpito cristiano, que lo que hacen es avergonzar el Evangelio. A eso Santiago les pregunta, ¿y a ustedes quién los nombró? ¿A ustedes quién los hizo maestros? No hagáis maestros de uno de vosotros para que no recibáis mayor condenación. Vamos por el verso 5 y 6. ¿Quién me colabora por allí? Hermana Jacqueline. Dice así la palabra del Señor. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Amén. Aquí ya dejamos claro que Santiago no está haciendo un ensayo contra la lengua y todos los males que la lengua representa. Santiago está exhortando al actuar de unos malos maestros. Y estos malos maestros, ¿qué tanto daño le pueden hacer a la iglesia del Señor? Pues mucho. A veces no se tiene conciencia de cuán perverso puede ser abrazar lo que a primera vista pareciera un pequeño error. Hoy por allí hay personas enseñando acerca de la diosa madre. Y hay hermanos escuchando y diciendo, ay, pero ya va, qué cosa tan rara. ¿Tú has visto un hogar donde exista el padre y el hijo, pero no haya habido nunca una madre? Entonces, si en todo hogar donde hay un padre y hay un hijo, debe sí por sí haber una madre de por medio, ¿dónde está la madre en la Trinidad de Dios? Y empieza con falacias como esa a trastocar hermanos que no se han tomado el tiempo de madurar en el Señor, porque no han madurado en el Señor. Estas son a veces, dice el apóstol, mujercillas que están creciendo y nunca terminan de crecer, que terminan siendo arrastradas, cargadas de pecado. ¿Por qué? Porque nunca maduran, nunca terminan de crecer. Así que hay muchos hermanos con ese mismo espíritu no de mujercilla, que no terminan de crecer en el Señor, nunca se fundamentan bien y abrazan cualquier locura de herejía, como esta, que no ven que al final lo que terminan es pidiendo a gritos una imagen de la Virgen María, porque esa herejía es la que llevó a la diosificación de María en el catolicismo, a decir, ya ok, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y vamos a dejar a la Madre por fuera. Locuras como esa hoy se están abrazando en el Evangelio por maestros que nunca debieron ser maestros, porque nadie los llamó y en ningún lugar se formaron ni maduraron, sino que vienen completamente crudos, completamente inconstantes, inmaduros, sin ningún tipo de fundamento, a querer dárselas de maestro de un cristianismo que ni siquiera forma parte de ellos. Algunos de ellos ya terminan diciendo, es que nosotros ni cristianos somos. Y lo peor es una iglesia que está escuchando a algunos que dicen, no somos cristianos, y dicen, ay, gloria a Dios. O sea, ni siquiera saben a qué pertenecen, a qué fe pertenecen. ¿No me queréis? No, hermano, que sigo insistiendo con el asunto. Yo estaba muy creída, hermano, que este era un pasaje que se
refería a lo que era la persona cizañosa, chismosa, que no controlaba su lengua, que en el mucho hablar nos hace pecado. Y yo estaba creyendo eso, pero si vamos con lo que usted está enseñando, que se trata de ese maestro que no está bien fundamentado, formado y que enseña conforme a su corazón, no la palabra de Dios, la cosa es mucho más grave. Claro. Que se repite el error en la iglesia del Señor y se le hace un gran daño a la iglesia del Señor. Ahí ahora sí entiendo cuán importante es ver a quién se le da lugar en los púlpitos, y lo que se enseña y lo que se predica. Una vez yo escuché, hermano, a un predicador dominicano, Sugerio Chelén, algo así, y él decía que predicar la palabra de Dios era algo tan sumamente delicado que tenemos que entender que no estamos hablando por nuestra propia cuenta, sino hablando de la palabra de Dios, y que nos debemos imaginar que en el auditorio está Cristo sentado, escuchando, a ver qué tanto decimos nosotros, y que tal vez con muchísimas personas él se sentará y dirá, ¿cuándo yo dije eso? Y ese no fue el mensaje que yo transmití, ¿ves? Entonces dice que debemos examinarnos de esa forma. Y verdaderamente asociándolo con lo que usted está enseñando ahorita, wow. Es muy sano y es correcto. Es correcto. Porque si usted cita a Simón Bolívar o si citamos a cualquier personaje histórico, pudiéramos en algún momento errar acerca de lo que él está diciendo y él nunca se va a enterar que nosotros dijimos algo diferente a lo que él dijo. Pero cuando citamos a nuestro Señor, Él está allí en el momento presente y Él recuerda al pie de la letra cada una de las palabras que dijo. Así que, y uno de los principios de la hermenéutica, de la sana interpretación de la Biblia, es decir, recordemos que delante de Dios y de parte de Dios hablamos. No solamente estamos delante de Él, sino que decimos que Él dijo lo que yo estoy diciendo. De parte de Dios y delante de Dios. Esos dos principios deberíamos ver, pero estos falsos maestros no los han tenido en cuenta. No los han tenido en cuenta, han estado llevando a la iglesia a una línea donde el rico es bendecido, sano y prosperado, porque tiene la bendición de Dios. Y hoy se oye ese mensaje en muchas iglesias liberales y conservadoras. Se escucha a muchos cristianos diciendo, hermano, tú me vas a decir que Dios no está conmigo si yo acabo de cerrar un negocio y me acaba de ir de maravilla, y tú me estás diciendo, yo acabo de abrir una iglesia y ya tengo en menos de un año 200 almas, y tú me estás diciendo que esas 200 almas, y yo tengo tantos años perseverando, y tú me vas a decir que yo pudiera avanzar. Yo te diría, vino un hombre llamado Mahoma y trajo una gran herejía. Y hoy hay miles de millones de personas creyendo esa herejía. Y te puedo decir por la Biblia que ese hombre no vino de parte de Dios, pero su mensaje prosperó. Y hay países muy ricos que creen en el mensaje de Mahoma. Así que no es la riqueza, no es la salud, no es lo bien que me va en el mundo, porque tendríamos que preguntarle entonces qué pasó en la parábola del rico y Lázaro. Tendríamos que preguntarle al Señor, porque el Señor se habrá equivocado cuando dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Porque le dijéramos, ¿y cómo va a ganar el mundo entero sin la bendición de Dios? Pero Cristo nos dice, ¿puede un hombre ganar el mundo entero sin la bendición de Dios y perder su alma? Y puede un hombre sufrir mucho y morir de mengua como Lázaro y ganar la salvación de su alma. Porque no depende de eso. Pero hay iglesias que te van a decir que sí, que tú eres rico y prosperado y en victoria si tú tienes mucha bendición que mostrar. Y si tú siembras, conforme siembras, recoges. Y conforme la palabra de tu boca, tú vas a comer luego el fruto, y te meten en positivismo y te meten toda esta herejía y te dicen, tú quieres tener la unción de la prosperidad, tienes que buscarte un próspero que te bendiga.
Y a ese próspero hoy se le llama padre espiritual. Búscate un padre espiritual próspero para que tú veas cómo la prosperidad llega a tu vida. Ese tipo de mensaje era el que ese fuego extraño que estaba incendiando a la iglesia en el tiempo de Santiago, Santiago quiere apagar. Porque comenzó con un fuego pequeño, pero fue agarrando fuerza. Ay, hermano, pero ¿por qué denunciar? Si no es de Dios, no prospera. No. Si no es de Dios, pero tú lo dejas prosperar, prospera. Prospera. Por algo el Señor mandaba a matar en el Antiguo Testamento a los falsos profetas. No decía, déjalo quieto, que por muy falso profeta que sea, ese mensaje no va a prosperar. Decía, no, ya va, apágame esa llamita contaminada que está por allí. Así que ese tipo de fuego, esa lengua que Santiago dice, es como un fuego destructivo que va agarrando fuerza, que va transmitiendo fuego alrededor, que va agarrando cuerpo, y que si se deja agarrar cuerpo cada vez más va a ser más fuerte, que comienza afectando a la vida de la persona que deja usar su lengua, pero no solo se queda allí, sino que también luego afecta a todo el que está a su alrededor, no solo a ellos, sino que también ellos hacen partícipe de su error. Lo vimos en el caso de Pedro, lo acabamos de ver en el caso de Pedro. Pablo dice, yo vi a Pedro actuando mal, y ya estaba por llamarlo, pero cuando yo vi que el mal que había en Pedro no se quedó en Pedro, sino que se fue trasladando y compartiendo al punto que el mismo Bernabé, un hombre de testimonio, había sido arrastrado, yo digo, esto hay que apagarlo. Y si para apagarlo hay que ir a quitar el oxígeno a Pedro, yo le voy a quitar el oxígeno a Pedro. Pero esto hay que apagarlo, porque está incendiando destructivamente la iglesia del Señor. Y aquí nuevamente el fuego no es bendición. Aquí nuevamente el fuego es destrucción y juicio. Había un fuego dañando a la iglesia del Señor. Dañando a la iglesia del Señor. Vamos a ver el 7 y el 8. Dice la palabra del Señor. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se toma y ha sido tomado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amén. Amén. Aquí también se toma para justificar, malentendiendo lo que realmente está diciendo Santiago. Comienza Santiago diciendo, ¿cuántos tipos de bestias son capaces de ser domados? ¿Algún hermano sabe que los leones y los tigres se doman? ¿Y saben lo que es un león? ¿Ha visto la garra de un león? Y hay hombres que terminan dominando tanto a un león que lo ponen como una mascotica, y lo ponen a echar brinquitos. ¿Y cuántos hermanos han visto una orca? Una orca. Y por grande que es este animal, ese animal, por feroz que puede ser en el mar, hay hombres que logran domar a la orca y ponerla a hacer lo que él mande. En la India existen domadores de serpientes, cobras reyes, que en la naturaleza son los más venenosos y los más grandes. Hay cobras que los hombres logran dominar y llevar a hacer espectáculos. Elefantes. ¿Qué tanto puede hacer un hombre contra un elefante? Hay hombres que logran domar elefantes y los ponen a hacer lo que ellos quieran. Gorilas, oros, todo. Aunque son mucho más fuertes que el hombre en la naturaleza, el hombre ha encontrado la forma
de tomarlo y dominarlo. Aquí viene el error. Ay, pero mi lengua. ¿Quién podría tomar mi lengua? No. Santiago no está hablando de su lengua. Santiago está hablando de la lengua de la iglesia. Particularmente la lengua de estos falsos maestros. ¿Sabe qué no he podido domar yo? La lengua de esos falsos maestros. Los he denunciado, los he públicamente desenmascarado, he denunciado sus malas enseñanzas, he dejado claro el mensaje de error que transmite, pero aún así se sigue y hay quien lo escuche. Así que aunque se ha logrado domar toda la naturaleza y todas las bestias, es triste que en la iglesia del Señor, donde debería haber sujeción, donde debería haber respeto por el hombre que enseña, donde debería haber apego a la enseñanza, veamos, y vemos como Santiago lo dice, y ahí debemos imaginarnos el cuerpo de Cristo. La lengua es como un pequeño miembro puesto entre el resto de los miembros del cuerpo. ¿De qué cuerpo está Santiago haciendo referencia? Del cuerpo de Cristo. Y Santiago dice, ¿por qué el cuerpo de Cristo se ha enfermado y se ha visto haciendo cosas condenables en la palabra? Totalmente condenable a la luz del cristianismo, porque hay un pequeño miembro entre los miembros del cuerpo que ha estado afectando al resto de los miembros. Esos maestros que nadie llamó a ser maestros son la lengua que no se ha podido tomar. Ven, Santiago no está diciendo mi lengua. Ay, Dios me perdone, porque es que no me pueden echar un cuento, hermano, porque me pica la lengua. Santiago no está diciendo cómo me gusta el chisme. Algunos hermanos tal vez aquí, malentendiendo, ven a Santiago como Pablo. ¿Recuerda Pablo diciendo, ¿quién me librará de esta lengua mortal? No, Santiago no está diciendo que su lengua es mortal y que de vez en cuando se le sale algún chisme y se le sale. Santiago no está hablando de su lengua. Entonces aquí algunos hermanos dicen, hermano, fíjate que la lengua no se puede domar, hermano, eso es muy tremendo. No, Santiago no está hablando de chisme, Santiago no está hablando de cuentos, de calumnias, Santiago está hablando de malas enseñanzas que dentro de la iglesia del Señor no se deberían ver. Porque si la iglesia tiene clara la enseñanza de la palabra, no podría estar dando en privado otras enseñanzas diferentes. Pero qué difícil. Yo mejor me voy a domar tigres y tengo más suerte domando tigres y termino haciendo que los tigres me obedezcan antes que la lengua de todos los miembros de la iglesia, porque hay uno que otro que no se deja domar. Son contumaces. Por más que usted le demuestre que está en el error, persiste. Ay, hermano, yo no creo que en la iglesia de Santiago esté, o sea, ya está, usted está hablando allí porque usted está lanzando indirecta. No estoy lanzando indirecta. Vamos a ver qué sí estaba pasando esto en la iglesia de Santiago. Santiago 3, del 13 al 16. Amén. El mismo capítulo 3, un poquito más adelante. Hermana Sonia. Pero si tenéis celo amargo y comprensión en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y comprensión, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Yo aquí Santiago, y aquí yo le decía que cuando uno sigue la línea que tradicionalmente se comparte, dice,
Ay, Santiago está hablando aquí habló de la lengua, allá habló de la sabiduría, y Santiago no está hablando de cosas que están pasando en la iglesia, sino Santiago está dando un mosaico de enseñanza, pequeños pedacitos de enseñanza y mostrando toda su profunda sabiduría. Nos perdemos porque Santiago está hablando de cosas. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero no es esto lo que yo estoy viendo. Así debería ver, si la iglesia del Señor fuera sabia, esto sería lo que se viera en toda la iglesia del Señor. Pero si tenéis, como yo veo, celos, amargos, contención en vuestro corazón, no os atéis ni mintáis, porque ustedes saben que están haciendo uso de una sabiduría que no es de Dios, es carnal y es diabólica. Esa enseñanza o esa supuesta sabiduría que con su lengua ustedes están profiriendo, ustedes saben que no es una sabiduría sana. Ustedes se volvieron maestros para traer enseñanza diabólica dentro de la iglesia. ¿Por qué es diabólica? Porque contradice el propio evangelio. Porque cuando lleva a amar los bienes de este mundo y a alinearse con los poderes de este mundo y a congraciarse, que allí sí Santiago está hablando del mundo, no de la vanidad del mundo. Santiago cuando habla del mundo, y aquí escuchamos mucho al hermano evangelizando diciendo, cuando Santiago advierte, no hagáis amigos del mundo, aquellas hermanas con el pelo rojo, les leo aquí, Santiago dice, no te pintes el pelo. Aquí le están tomando el pelo a más de uno, porque no es la línea que Santiago está hablando. Santiago no está hablando, aunque la Biblia también en algún momento nos da luz, pero no es el tema de Santiago. Santiago no está hablando de la pintura en la boca, y Santiago no está hablando de la vanidad del mundo y de las mujeres, mayormente se alinea para las mujeres solamente. Santiago está hablando de la ambición y la codicia. Usted va a escuchar a Santiago continuamente alertar contra la jactancia y la codicia. Anheláis, envidiáis, deseáis, estás lleno de ambición, estás lleno de soberbia, porque la riqueza te hace decir, mañana voy a negociar y voy a hacer, porque tienes el dinero para hacerlo, y tú crees que ese dinero te da para llenarte la boca. Y Santiago va todo en esa dirección porque es lo que le han enseñado a los cristianos. Si tienes dinero, tienes la bendición de Dios. Si tienes salud, tienes la bendición de Dios. Y si tienes dinero y salud, Dios te va a respaldar ¿en qué? En todo. ¿Sabe quién cometió ese error? Hombre de Dios. Y cometió ese error. Un hombre de Dios. Natán. Natán, el profeta Natán, un día David le dice, oye Natán, que estaba pensando, ¿y si le hago casa al Señor? Porque todavía hay tabernáculo. ¿Qué te parece si yo le edifico casa a Dios? Y la respuesta de Natán fue decir, oye rey, Dios siempre ha estado contigo. Te puso corona, te puso traje, siempre ha bendecido tu iniciativa. Tú tienes la bendición de Dios y todo lo que tú emprendas, tú eres un bendecido, David, tranquilo. Y Dios no le dice que no es un bendecido. Y salió Natán contento con su filosofía de bendecido y Dios le dijo, ¡hey Natán! Devuélvete. ¿Cuándo te dije yo eso? ¿Cuándo te dije yo eso? ¿Cuándo por yo honrar a David como rey? ¿Cuándo te dije que David me va a edificar casa? ¿Cuándo yo le di a David el título de omnibendecido en todo lo que hagas? No pongas título que yo no he dado. Y lo hizo volver y decirle, rey, perdona, tengo que rectificar. No le vas a levantar casa. ¿Sabes cuál es el mensaje de hoy? Hermano, pero tú tienes tremendo carrazo y tú tienes tremenda casa. ¿Por qué no has levantado de iglesia? Tú tienes la bendición de Dios. Tú tienes la bendición de Dios. Hermano, pues yo no sé, claro. Si tú has levantado negocio y te ha ido bien en los negocios, es que tú estás ungido. Porque si no estuviera ungido,
no estuvieras prosperando en tu negocio. Esa lógica no opera en Dios. Eso es lógica humana y es la sabiduría carnal y diabólica que aquí Santiago le está diciendo que está operando en estos líderes. Los ponen a contender, los ponen a anhelar, los ponen a ambicionar. Le dicen, para que le sirvas a Dios tienes que no conformarte con un pequeño negocio. Piensa en grande, piensa en monopolio, piensa en riqueza, piensa ambiciosamente para que el reino de Dios prospere. Y llenan de codicia y han vuelto la codicia supuestamente una virtud del cristiano. Ay, tú no sueñas en grande, tú no eres hijo de Dios, porque los hijos de Dios soñamos en grande. Tú no tienes visión de reino, tú tienes visión de posibilidad, tú tienes visión de miseria. Y el Hijo de Dios, los ungidos, tenemos visión de reino. No nos quitamos el calor con el ventilador. Aire acondicionado integral, digno del reino. Esa es la sabiduría que vemos que Santiago no está cambiando de tema. Santiago conduce un tema que está afectando a la iglesia. Hay un fuego extraño, lamentable, que está quemando a la iglesia, está transmitiendo a otros líderes, y Santiago está condenando y está aclarando que eso no viene de parte del Señor, que ha sido fomentado por lenguas carnales, humanas y terrenales, y le han hecho un lavado y han separado el mensaje del Evangelio, en el cual si entraba un pobre por esa puerta arrepentido, el cristiano debía llenarse de gozo y correr a abrazar y a recibir como hermano, por muy pobre que fuera el que viniera, y no decir, hay un pobretón más, vamos a buscarle una esquinita por allí y vamos a buscar la mejor butaca para cuando venga don fulano de tal en su camionetota, porque a ese sí es un ciudadano del reino. Eso se está escuchando no solo en iglesias libres, eso se está escuchando también en iglesias de normas conservadoras, pero no conservando la doctrina, la verdadera sana doctrina de la palabra. Santiago está cuestionando. Vamos a ver Santiago 4, del 1 y 2. Con esto concluimos. Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y hacéis envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no queréis. Amén. Amén. Si uno lee este pasaje, se llama la amistad con el mundo. Y cuando normalmente aquí se predica, se cuestiona mucho la vanidad del mundo. No te hagas amigo del mundo, cuidado. O ciertamente también estamos de acuerdo de que ese tipo de mundo no le agrada a Dios. Pero Santiago aquí no está hablando de la música, de la moda, de cómo se visten. Santiago aquí no está hablando de lo que muchas veces la iglesia tiene por mundo. Santiago está diciendo el amor por dinero, el mundo. El querer tener la aprobación de tu vecino y llegar en la camionetota que todo el mundo desea y ser reconocido. Lo que te están diciendo es que si quieres el primer lugar de la iglesia, llegas con el carro del año, y mientras más bueno sea el año, alguien te recibe en la iglesia diciendo, así llega un hijo de Dios a su iglesia, y te tocan trompetas y te acomodan y te sacan alfombra roja. Eso es mundo dentro de la iglesia. La codicia, Santiago no habla de la vanidad, Santiago no habla siquiera de la lujuria, Santiago no habla de la moda. Santiago aquí pinta del mundo la codicia, la envidia, los celos. Era esta idea que estaba dividiendo la iglesia entre los buenos y bendecidos, prósperos hijos de Dios, y dividiendo entre los pobres y malditos
que no tienen la bendición de Dios. De hecho, Santiago usa esa palabra, se le tildaba de malditos, porque si el rico por ser rico era bendito, el pobre por ser pobre, y de hecho, en las iglesias, muchas iglesias prósperas, sin pelos en la lengua, así lo predican. Si eres pobre, estás en maldición. Y ahora yo le pregunto, ¿quién es el que está en maldición? ¿Cómo usted diría con una palabra, cómo usted identifica con una palabra a alguien que está en maldición? No. Dígame con una palabra cómo se identifica a alguien que está en maldición. ¿Cómo usted se dirige a alguien que está en maldición con una sola palabra? No. Está en maldición. ¿Cómo lo...? No. Hay una sola palabra. Si alguien está en maldición, es maldito. Si alguien está en bendición, es bendito. Así que cuando alguien le dice, si tú eres pobre, estás en maldición, te está diciendo maldito. Ahora, la Biblia no me dice que Job dejó de ser un bendito de Dios y pasó a ser un maldito de Dios porque dejó de ser rico y pasó a pobre. La Biblia no me pone a Lázaro como alguien en maldición. La Biblia no me pone a nuestro Señor Jesucristo, ni nos pone a Juan el Bautista, ni pone a Pablo cuando dice, yo sé estar en bendición y también sé estar en pobreza. Y nos pone a Pablo en condición de esta, aunque algunos por allí lo son capaces de poner. Amado hermano, cuando alguien abraza este tipo de enseñanza y dice, los que tienen dinero están en bendición, tiene que ver también el otro lado. Porque es lo que Santiago va a seguir en los próximos versículos diciendo. Eso es así. Y Santiago dice, va a decir, tengan cuidado con la lengüita que ustedes están usando, porque con esa lengüita están ofendiendo y maldiciendo a sus propios hermanos. Cuando se abraza esa enseñanza y tú dices que el que no tiene dinero y no tiene en abundancia, y el que tiene enfermedad, la enfermedad, y hoy lo están diciendo, la enfermedad es muestra de que alguien está en pecado y tiene maldición de Dios, estás poniendo a muchos hermanos santos en una columna llamada malditos. ¿Ve que no es cualquier cosa? ¿Ve que no es una enseñanza que si el abrazo es mi idea y yo tengo el derecho de reforzar mi idea porque yo tengo derecho a enseñar lo que a mí me parece? ¿Ve por qué en la iglesia del Señor hay que tener cuidado? Y no se puede repetir como loro, venga a repetirlo o venga a decirlo un supuesto ministro como Harrigan, que diga que el que diga, Dios mío, hágase tu voluntad, es un cristiano mediocre, sin visión. Será muy Harrigan. Será muy fulano de tal con no sé cuántos millones de seguidores. Pero esa sabiduría no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Y Santiago le está dejando claro. Cuidado con abrazar esa creencia de creer. Ahora Santiago también va a hacer ¿cómo se llama más adelante? Y lo vamos a entender mejor cuando lo vemos así. Va a hacer una pequeña aclaratoria. Y Santiago va a decir, ¿saben? Es posible que alguien enfermo, es posible, no seguro. Es posible que alguien enfermo haya pecado. Santiago no tiene problema con eso, dice, eso es posible. Y como eso es posible, si en tu congregación hay un enfermo, visítalo y ora por él. ¿Y cómo lo dice Santiago? Si está enfermo es porque pecó. Santiago dice, ¿y si él hubiera pecado? Como una posibilidad, porque decir que Dios no condena el pecado, decir que Dios no castiga por el pecado, que eso es indiferente,
es de conocer a Dios. Entonces, en algún momento de la enfermedad puede ser producto de un juicio de Dios. Santiago no cierra esa puerta, pero Santiago lo que dice es, no se puede automáticamente decir, el enfermo está enfermo porque pecó. Porque hay enfermos que están pasando su enfermedad como una prueba de parte de Dios. No los ofendas, no los condenes, no los maltrates, lo contrario, apóyalo como tu hermano. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor nos siga ayudando, mi hermano. Señor le bendiga, hermano. Amén. Doy gracias a Dios por este estudio, hermano. La verdad es que Dios fue muy especial. Y la verdad que tenemos que velar mucho, hermano. Simplemente eso. Amén. Amén. Entonces, sí sabemos que en algún momento, hermano, lo podemos decir, hermano, si tú le fallas a Dios, no te extrañes que Dios te castigue. Hermano, ojo, decir que Dios no castiga a nadie, eso no lo está diciendo Santiago. Santiago no dice que Dios no castiga. Lo que Santiago sí está diciendo es que no necesariamente la enfermedad es un castigo de Dios, no necesariamente la pobreza es maldición de Dios, no necesariamente la riqueza es bendición de Dios. Y asegurar eso es distorsionar, que puede darse el caso de ricos muy malos, pero pobres conforme a la voluntad de Dios. Y eso no contradice la palabra, porque Dios no vino a ser ricos, Dios vino a ser hijos obedientes. Hermana Sonia. Y así yo creo que piensan muchos cristianos también, que la lengua se usa en el cuerpo y por chumoso o por aquello, pues, pero es diferente a como se le explicó a uno. Claro. Porque yo no lo, o sea, yo no lo entendía así. Amén. Lo entendía así como ella lo Amén. Y por eso es llevar las cosas en secuencia, porque deberíamos preguntarnos si Santiago se despotricó a hablar de la lengua como algo muy malo, ¿qué conexión tiene con el versículo 1? Cuando el versículo 1 se conecta con el resto, cuando Santiago comienza a hacer una exhortación a los que se la dan de maestro y luego simplemente sigue hablando de lo peligrosa que es la lengua. No, esto está conectado. Santiago está hablando de las consecuencias que trae malas enseñanzas de maestros que Dios no ha puesto en su iglesia. No os hagáis, lo más criollo, dice no os hagáis maestros. Cuando usted ve a una persona dándosela de algo que no es como lo dice usted. Cuando usted ve a alguien que no estudió medicina, pero agarra a otro y le receta medicinas y le pone tratamiento ¿qué le diría usted? ¿Y cómo le diría usted con las palabras de Santiago? No, Santiago le dice, no te la des de doctor que tú no has estudiado. No le diría usted así. No te la des de deportista que tú no eres deportista nada, no estás aparentando. Santiago está diciendo eso. No te la des de maestro. No os deis de maestro muchos de vosotros. Eso significa, no os hagáis maestro. No te hagas pasar como un maestro que no eres. ¿Verdad? La diferencia está en que se habla ocultamente, ¿no? Claro. El que se la da de maestro de manera oculta, no lo hace abiertamente. No, yo lo hice abiertamente, pero me meten en oculto. ¿Sabes lo que normalmente hacían en el contexto judío un maestro? Los rabinos judíos normalmente acostumbraban llegar a un sitio, sentarse en una piedra y los que le seguían se sentaban alrededor. Un maestro, un rabino, no tenía un púlpito. Los púlpitos no se habían inventado en aquel entonces. Un rabino iba y donde él se sentaban alrededor a escucharlo. La iglesia cristiana tiene el púlpito donde se expone la enseñanza para todos, pero a veces hay todavía por ahí con espíritu de rabino quienes tienen su grupito que en su casa, con café o sin café, o con chocolate, o con té verde, siéntense por aquí que les tengo una enseñanza. A veces habría que preguntarse si la enseñanza es buena, tal vez sí, pero un maestro que está creciendo en el Señor, si la enseñanza es conforme a la palabra de
Señor y tal vez le está empezando a dar sus primeros pasos de maestro en el Señor. Si la enseñanza es conforme a la palabra, si Él me está enseñando conforme a la palabra, a alguien podría pasar y decirle, hermanito, no te hagas el maestro, para traer judaísmo, para traer nueva era, para traer brujería, para traer superstición. No te hagas el maestro en la iglesia, porque el maestro en la iglesia te enseña la palabra de verdad. ¿Quieres ser maestro de los ministros que aparecen en la palabra? Esos ministros tienen una cualidad única. Todos son maestros fieles en la palabra, idóneos para enseñar, fieles, que enseñan conforme a lo que han recibido, que conocieron, que han recibido parte del Señor, y no se la andan innovando y rascándole el oído a los que tienen comezón de oído. ¿Amén? ¿Van a gloria? Amén. Como dice el apóstol Pedro, así como hubo falsos profetas en el antiguo, hoy en día también iban a haber falsos maestros. Amén. Está la alerta ahí, y es lo que estamos viendo hoy en día. Y a medida que acerca al Señor, la venida de Él, bueno, abundan más herejías. Allá aquellos, porque dice el hermano pastor, que se reúnen. ¿No saben que ese, aparte de esos chismes, a arrancar el pellejo, la piel, la fe, bueno, pues, aquí hubo uno y tuvo seguidores, y arrancó unos cuantos, los llevó, compartía con él, se sentían felices ahí, comiendo, llegaron hasta decir que no iban al cielo. Entonces, lo que hay que hacer, como dice la palabra, a tiempo, cortar aquello a tiempo, no dejarle agarrar, que lo muestra es para que se limpie, para que se saque, para que no continúe aquello, porque eso va avanzando, como dice la palabra. Es un pequeño candela que va agarrando y va avanzando. Un pequeño fuego es capaz de encender un bosque grande. Y acaba una obra, la destruye. Amén. Entonces, hoy en día tenemos que velar cada día más, sinceramente, y escudriñando la palabra. Porque cómo vamos a discernir si es de Dios o no es de Dios, si venimos a la iglesia y no oímos. Estamos con la enseñanza y no le prestamos atención. La Biblia la llevamos y la traemos solamente de adorno, para cargar la ignorancia allá. Ya ni Biblia, porque está en el teléfono. Pero si no escudriñamos nada, entonces bienaventurado el que lee, dice la palabra, y lo que escuchan, y lo que hacen. Entonces tenemos que estar pendientes de todo aquello, ¿eh? Amén. Como dijo mi hermana, en el Antiguo Testamento se alertaba contra los falsos profetas muy vehementemente. En el Nuevo Testamento se alerta contra los falsos maestros. En la iglesia de hoy se alerta contra los falsos profetas, contra los falsos maestros, contra los falsos apóstoles, contra los falsos padres espirituales, contra las falsas madres espirituales, sobre los falsos rabinos, sobre toda esa falsedad, porque estando en los postreros tiempos, habrá multitudes con comezón de oír y habrá una serie, una gama de herejías que incluso hasta para elegir. Hermano, y ya ni es cuestión del que se levanta dentro de la iglesia y que se la da de maestro y lo hace, usted sabe, muy sutilmente por allí. No, estamos hablando ya de las redes sociales, de lo público. Se ponen a seguir a gente con unas cosas que Dios mío santo, cuando venga a ver eso se riega, eso no se ve. Sí, es que a veces uno ve incluso hermanos que nunca han alcanzado a dar buen testimonio en la iglesia y de pronto prende su teléfono y dice, les quiero compartir de parte de Dios una enseñanza, mundo. Y uno dice, este es el que yo conozco que no ha logrado estar en una iglesia y madurar y ahora se puso como maestro del mundo. Pregunta también para él, ¿quién lo llamó maestro? No te hagas el maestro. Si Dios no te ha llamado, Dios no te ha puesto y tú no has madurado en el conocimiento de la palabra, en el sano conocimiento de la palabra, no te hagas el maestro, que no es cualquier cosa. Vamos a dar gracias al Señor. Para que me ayude a ella feliz. Gracias, mi hermana. Señor y Dios, Rey amado y Padre eterno de la gloria, te doy gracias, Padre, de tu Santo.